Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Esta semana les traigo un caso de un hombre que sin duda fue bastante desagradable en cuestión de que hizo sus crímenes de una manera muy difícil de creerlos, ya que este hombre en un momento estaba escribiendo un poema y al otro momento estaba abriéndole el tórax a sus víctimas y sacando su corazón. También las golpeaba a las chicas hasta dejarlas muy inconscientes. Es un caso sumamente interesante de un hombre que no tuvo reparos para hacer ninguna clase de cosas que pudieran atentar contra la vida de las víctimas. Incluso este hombre hacía cosas muy extrañas. Por ejemplo, dejaba a sus víctimas debajo de la cama. O sea, ya después de que las asesinaba, después de que les sacaba el corazón, después de que hacía toda clase de cosas tan malas y tan malvadas y perversas, les sacaba el corazón y las dejaba debajo de la cama, ya que él toda su vida durmió en el piso. Este hombre era artista, se dedicaba a hacer poemas, también hacía cosas como artesanales. Era un artista en toda la expresión de la palabra, pero a la vez era un hombre bastante sádico. Espero te quedes para ver todo el video completo y bienvenidos a mi canal. Comencemos. 3, 2, 1. El día 7 de abril de 1993, en el Hotel Mexicali, se estaba procesando un crimen. Este asesino golpeó a su víctima, después prosiguió a sujetarla y después abusó de ella. Y pese a que estaba indefensa la pobre, ella consiguió golpearlo tanto que las cosas se salieron de control. Este se sintió con los ánimos a flor de piel para hacer sus fechorías. Después de estrangularla, le abrió el pecho y mágicamente, para él, sacó un corazón color rojo muy llamativo. Y por otra parte, sentía una corazonada de que no estaba haciendo lo correcto y lo perseguía mentalmente, ese sentido de que no había hecho lo correcto, ya que ya había hecho muchos crímenes anteriores. Además, la policía estaba atrás de él, así que decidió, con un lápiz labial, pintar en la pared 5 picos y caracteres que no se pudieron descifrar, haciendo un paréntesis. Esto de hacer, de escribir con un labial, me recuerda un poco al asesino del labial, William George, que dejaba ciertos mensajes en las escenas de los crímenes, que también tengo en la lista de asesinos por si gustan pasar a ver el caso. Muy interesante, por cierto. Y bueno, regresando con este hombre, pensó que desviaría a los investigadores haciéndolos pensar que era un asesino satánico o algo así. Y al día siguiente, las autoridades capitalinas dijeron que ya habían detenido al afamado hombre. Se puso a temblar la Ciudad de México porque ya lo habían detenido. En los años 1991 y 1993 se cocinaron todos sus asesinatos. Se trataba de Jorge Enrique Martínez, de oficio lavacoches, y aceptó haber cometido 13 crímenes en total. Todas sus víctimas eran mujeres de la vida galante, pero el hombre se veía muy extraño, ya que estaba lleno de moretones y salió en los medios llorando, no sabiendo que Jorge Riosé, que era un hombre educado, de muchos estudios y siendo un artista, era el verdadero asesino. Entre 1991 y 1993 aparecieron 13 víctimas mujeres que vendían su cuerpo en moteles de la ciudad,
de México. Algunos eran en la zona de la Merced y otros eran cerca de la calzada de Tlalpan y Viaducto. Pero hallazgos de cadáveres se encontraron en moteles Mexicali, Cuba, Glorieta, Maya, Las Vegas y Madrid. En todos, el modus operandi era el mismo. Mujeres que estaban golpeadas, abusadas, incluso los golpes eran tan graves que les desfiguraban el rostro, estranguladas. Incluso lo más raro de estos casos es que hallaban envueltas a las mujeres en sábanas y estaban colocadas debajo de la cama. Y por si fuera algo sádico, muchas veces fueron golpeadas con objetos que ellas mismas traían o llevaban en sus bolsos. Y como la cereza del pastel, escribía con labiales de ellas mismas en los espejos mensajes que dejaba para que la policía los viera. Este hombre escogía mujeres de 25 a 38 años, las llevaba y hacía todo lo anterior mencionado y desaparecía sin dejar huella. La prensa estaba muy de cerca llevando todas las cuentas de estos crímenes y la policía comenzó a sentirse acorralada por la prensa, por encontrar la respuesta, y la opinión pública estaba ya sobre de ellos. Y aunque este asesino parecía tener otro perfil, este hombre era culto, encantador y seductor, incluso hasta guapo. Su carrera comenzó extrañamente un día de eclipse de sol en México, en 1991. Hasta la fecha es extraño porque comenzó justamente ese día y no antes, o no se sabe qué fue lo que lo detonó para que fuera justamente en ese momento, o por qué las víctimas tenían características tan notorias como que fueran chicas de esas edades y con esas carreras. ¿Por qué las estrangulaba? Y sobre todo, ¿por qué las metía debajo de la cama? Pero expertos piensan que quizá fue una relación conflictiva con su madre. La historia de la niñez de este hombre es escasa, pero se dice que la vida le fue muy difícil desde que era pequeño, pero se puso más difícil desde que murió su padre. Y cuando falleció su madre se casó con un albañil y con él la señora tuvo 2 hijas, las cuales muchas veces eran atendidas por Jorge. También se dice que la madre lo llevó a un internado, quizá porque no encajaba en la familia. Pero al final de todo, la madre tuvo cargo de conciencia y regresó por él al término de la primaria. Pero regresó muy mal, porque no convivía con la familia. A veces era obligado a estar a la intemperie. Se dice que en ese tiempo dormía en una tabla, hábito que le duró toda la vida. La única diferencia es que de adulto, cuando vivía solo, se ponía una tabla debajo de su cama y ahí dormía. De esta manera, a futuro cometería sus crímenes poniendo a sus víctimas debajo de las camas. Se piensa que Jorge tenía una relación buena con su padrastro, quien fue lindo con Jorge y lo mandó a estudiar una escuela de artes, y eso lo llevaría a lo que se dedicaría de por vida. Pero el lazo ya estaba roto desde mucho antes, pues él se fue de casa a temprana edad y hasta que tenía 20 años rentó un cuarto en el domicilio de la Rosa Elena Carvajal, ubicado en la esquina de Shakespeare y Víctor Hugo, en la colonia Anzures. Jorge era educado, hablaba con mucha propiedad, era un galán, le gustaba escribir, leer y hasta cantaba. Rosita le tomaba algunas fotos y él posaba para cada una de las fotos que le tomaba. Tenía un nivel de narcisismo bastante elevado. Ante la sociedad era uno, y cuando hacía sus crímenes era otro, totalmente diferente. La pregunta es, ¿cómo en un momento podría desfigurar a una mujer a golpes y horas después podría escribir un poema de amor, quizá pensando en alguno de sus víctimas solamente, y hacer arte?
además de que le gustaba la ropa femenina. Y esto de la ropa femenina lo hacía cuando estaba solo, pero también en ocasiones lo hizo para salir a la calle. Se cree que era homosexual. Él negaba tales hechos, pero quizá la confusión de no saber qué quería era lo que lo llevó a tener cierto rencor con las mujeres en la vida galante. Existen cuadros y poemas de los cuales se pueden ver ciertos rasgos de su narcisismo y de los sentimientos que tenía en ese momento. Incluso tiene un poema que está dedicado a las mujeres de la vida galante. ¿Quién era Rosita y Jorge? Porque les he hablado de Rosita. Rosita era una casera con quien tuvo un gran vínculo emocional. Duró en ese lugar que estaba rentando 8 años. Incluso Jorge llegó a tomarle fotos a Rosita y a su hermana. En una entrevista, Rosita contó que le parecía que era una persona bastante extraña y que también le parecía algo extraño que desapareciera por las noches y se encerrara durante todo el día en su cuarto. También dijo que padecía ciertos cuadros severos de depresión. Incluso, a veces, durante 3 días seguidos, se la pasaba encerrado en su cuarto. Rosita lo consideraba un genio, ya que se sabía 500 canciones de memoria. Jorge nunca hablaba de su familia. Cuando lo llevaron al hospital que estaba en su casa, encontraron en su cuarto un "Te amo, Rosita", que estaba escrito en la pared del cuarto que él rentaba. Cuando lo capturaron el 9 de abril, Jorge llegó corriendo a la casa de Rosita. Tenía un balazo en el glúteo y un golpe en la cabeza. No explicó cómo es que le había pasado esto y de inmediato se encerró en su cuarto. Momentos antes, había tratado de asesinar a una chica, pero no funcionó. La chica salió de la habitación y escapó. De inmediato, los policías comenzaron una persecución y en esa medida hirieron al asesino con una bala en los glúteos. Quizá pudo haber sido un buen escape para él dentro de todo lo malo, pero Jorge se volvió totalmente loco y comenzó a quemar cosas de su cuarto, quemar evidencias, tanto que se salió el fuego de control y obligó a Rosita a hablarle a los bomberos. Pero cuando las llamas se fueron y las cenizas se quedaron, salió a la luz pedazos de cabello y también credenciales de sus víctimas. Y lo más curioso es que estaban escritas en letras grandes: "No soy homosexual". También se encontró un periódico que hablaba de los crímenes que se habían cometido todo ese tiempo y ropa de mujer que Jorge usaba en ocasiones por gusto propio. Jorge, que estaba con una bala, golpeado y ahora con quemaduras severas, se lo llevaron al hospital para salvarle la vida. Fue necesario que lo llevaran al hospital y que le amputaran la pierna. Pero pese a que salió bien de la operación, las cosas se agravaron un poco después y nunca pisó la cárcel y murió en el hospital. Jorge jamás fue capturado, jamás pagó ninguna sola de sus muertes que cometió. Y como era de esperarse, cuando él murió, los crímenes murieron con él. Y jamás volvió a aparecer una sola víctima de las que solían aparecer cuando él estaba. Y con esas características, lo curioso está en que después de que fue famoso, después de su muerte pasó desapercibido. Por esa época había otro hombre que hacía sus crímenes muy similares, que se confundieron también con los de este asesino. Era Agustín Salas. Pero este asesino se decía que había cometido 20 asesinatos más y que solo se le juzgó por uno. En cambio a Jorge ni siquiera se le juzgó por uno solo. Y siendo honesta, no sé cuál está peor, si el que se juzgó solamente por uno o el que no se juzgó por ninguno. Y aquí hago un paréntesis para preguntarte,
¿Tú qué piensas? ¿Está peor el que se juzgó solamente por uno o el que se juzgó por ninguno? Les dejo un poco de un audio de un video documental que se subió, que se hizo, de esta historia que se llama Conversaciones de Shakespeare y Víctor Hugo. Está muy interesante. Son todas esas preguntas que se hacía Rosita, que era su casera y que nunca se las pudo resolver. Nunca tuvo una clase de guitarra. Se sabía 500 canciones de memoria. Era totalmente autodidacta. No trabajaba y nadie le habló ni vino a buscarlo de amigo de él. Y a pegar a mí. Empecé a descubrir el talento para la pintura. ¿A dónde irá de 10 de la noche y regresa hasta el otro día? Muy bien, aquí estamos nuevamente con el resumen del video. La verdad me pareció un tanto desagradable de las autoridades de México que se quisieran, por tanta presión que traían, que quisieran hacer pasar a otra persona como el responsable de las actividades que había hecho Jorge en su necesidad de querer asesinar mujeres. Pero el pobre hombre que inculparon, incluso hasta estaba nervioso, y estaba hasta llorando y no les importó para nada. Se me hizo bastante desagradable el hecho de cómo hizo sus crímenes este hombre Jorge y cómo quiso eliminar la evidencia, pero sobre todo que no haya pagado ni un solo día en prisión por todo lo que hizo, que se merecía bastante después de todos los crímenes tan perversos que cometió. Pero bueno, así son las cosas. Algunos pagan por algo que no cometen y algunos pagan de más y otros ni siquiera pagan un solo día de prisión. Pero bueno, espero verlos la siguiente semana en el siguiente video con otro nuevo asesino. Chao.